Funciones, tercera parte. Ahora vamos a ver el álgebra de funciones. La suma, la diferencia, producto, cociente, composición de funciones, dominio de cada una de estas operaciones y además resolución de funciones para ejercicios y evaluación de funciones. Bueno, comenzaremos diciendo que el dominio en cada caso serán los valores comunes de las funciones involucradas en las operaciones, es decir, la intersección de los dominios. Salvo en el cociente y en la composición de funciones, donde además de la intersección de los dominios de las funciones involucradas en las operaciones, se debe de incluir las nuevas restricciones que aparezcan con estas operaciones. ¿Cómo sumar funciones gráficamente? Bueno, significa que cada valor del dominio hay que obtener la suma de sus imágenes. Muy sencillo. Esa sería la suma gráfica. Y la composición, también conocida como función de una función de una función. Son aquellas funciones en las que el argumento es a su vez una función, y podría haber más de estas anidadas, y donde el argumento es a su vez una función, donde el argumento es a su vez una función, etcétera, etcétera. O haciendo referencia al curso de álgebra en el cual utilizamos una técnica del ratón para ponerlo como argumento de cualquier función, para simbolizar que puede ser cualquier cosa, incluida una función. Se puede dar el caso, como dije hace un momento, de varias composiciones sucesivas o anidadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas dos funciones g de x y h de x, y queremos encontrar la suma, la diferencia, el producto, el cociente. ¿Cuál cociente? Bueno, no lo dicen, pero podemos encontrar la compuesta, sí, g cerito h, o podríamos encontrar también h cerito g. Bueno, pero comenzaremos con el dominio. Recordemos que g de x es la raíz cuadrada de el radicando, que es x cuadrada menos 4x. Dado que las funciones real valuadas no se consideran las raíces pares de radicandos negativos, entonces x cuadrada menos 4x debe ser mayor o igual a 0. Raíces debe llevar acento. Aquí. Bueno, entonces el radicando debe ser positivo. Por lo tanto, este lo podemos resolver con factorización. X por el binomio x más 4 mayor o igual a 0. Ahora bien, esta es una parábola, esta es una cuadrática, por lo tanto, nosotros sabemos que en la parábola que abre hacia arriba, el dominio es siempre aquellos valores que son más pequeños que el más pequeño de los dos, de las dos raíces, que en este caso es el 0, más pequeño que el 0, o más grande que el más grande, que en este caso es el 4. O bien también podemos decir, para que sean positivo, un producto de dos factores, ambos tienen que ser positivos. Y eso se cumple cuando el más pequeño es negativo, entonces también el más grande lo será. De valor absoluto, entonces el más grande lo será, y por lo tanto, en ese caso, se cumple con el más pequeño en valor absoluto de las raíces, claro que es el 0, y en valor absoluto el más grande es el 4, también se cumpliría. Entonces, se cumple cuando ambos son positivos, y ambos serán positivos cuando esté más allá del más grande, que sería la raíz x igual a 4. Bueno, de esas dos maneras. Así que
el dominio de esta función g de x es la unión de dos intervalos, porque estos no se intersectan entre sí, menos infinito al 0, unión de 4 a infinito, incluyéndose el 0 y el 4 en los intervalos. Ahora vamos con el dominio de h, es la raíz cuadrada de 3x menos 5, y bueno, entonces tenemos que hacer que el radicando sea positivo. Este es lineal, así que no hay problema, me va a salir una sola raíz, así que es x mayor o igual a 5 tercios. Por lo tanto, el dominio va a ser el intervalo cerrado de 5 tercios a infinito. Y la intersección de estos dominios lo podemos hacer en la recta numérica. Ponemos los números involucrados en todo este ejercicio, que sería 0, 5 tercios y 4, y luego los intervalos. Este sería de menos infinito a 0, es decir, la flecha hacia la izquierda, y el punto cerrado en el 0. Y el punto cerrado, recordemos la clase pasada, el video anterior, de 4 a infinito. Eso simboliza que se consideran los extremos. Y este sería el dominio de la función g de x, en tanto que la función h de x es esta región del 5 tercios en adelante, incluido el 5 tercios. Ahora bien, ¿cuál es la intersección de estos dominios? Pues los podremos superponer, y la región donde se intersecan ambos dominios es en la región de 4 a infinito, considerando también el 4. Sí, es la única parte donde hay intersección entre los conjuntos, el dominio de arriba, que es el de h, y el dominio, que es el de abajo, la región de abajo, que es el de g. Así que el dominio de mi nueva función sería intervalo semicerrado de 4 a infinito. Este será el dominio máximo analítico, válido para la suma, para la diferencia y para el producto. La suma de funciones, bueno, podríamos hacer analíticamente sumar estas funciones, pero en este caso, como ambas son raíces y ya no puedo simplificarlo más, se queda así expresado. En caso de que se pueda hacer, hay que reducirlo lo más que se pueda. Aquí ya no hay forma de reducirlo más. Lo mismo para la diferencia. Para el producto casi parecía que también iba a suceder lo mismo, pero no. Aquí, como ambas son raíces cuadradas, las podemos incluir en una sola y multiplicar los binomios. Multiplicando los binomios me da 3x cúbica, y para las cuadradas me dan 12x cuadrada negativos y 5x cuadradas negativos, que suman 5 y 12, 17 negativas x cuadradas. Y ya finalmente las x son menos 4 por 5, me dan 20x. Y ya tengo Podrían dudar si el radicando tuviera un nuevo dominio en el producto, pero no. Si nosotros nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar otra vez las dos especificaciones para el signo de la raíz, y vuelvo a llegar al mi dominio, la intersección de mi dominio, que sería 4 a infinito en intervalo semicerrado. Pero para el cociente, bueno, escogemos este cociente, ya que no nos dijeron cuál, pues hagamos este h sobre g. Ponemos h arriba y g abajo, y ya sabemos que no se permiten las raíces negativas, ya tenemos ese dominio, no se permiten las raíces negativas también en el denominador, pero ahora en el denominador tampoco se vale, y eso es en ningún campo de los números. Las raíces negativas sí las podemos encontrar en los números complejos, pero las divisiones entre cero nunca. Así que tenemos que excluir este punto. Habrá algún punto en el intervalo que ya sabemos que es el dominio de la intersección, pues, de los dominios. Habrá ese punto. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ver dónde da 0, y bueno, factorizamos, me queda x por x menos 4, y sabemos que
con cualquiera de estos dos que sea cero es suficiente para que el producto sea cero, x igual a cero, pero el cero no está en el intervalo, así que no hay problema con el cero, pero el 4 sí está. El 4 sí está en el intervalo, así que lo tenemos que quitar. Pero como es un extremo, si no fuera un extremo también lo podemos quitar partiendo el intervalo con una unión. Pero como es un extremo, tampoco es difícil porque cambiamos el corchete por un paréntesis y ya queda excluido el 4 del dominio. Y este sería el dominio para el cociente, que ya es diferente que el dominio de las otras tres operaciones. La composición de funciones, que se denomina también una función de una función, hagamos la que nos pide el ejercicio g cerito f, que no es otra cosa más que la función g donde su argumento es la función h. Nosotros podemos hacer el truco del ratón, es decir, poner un paréntesis aquí vacío donde podría estar el ratón y ese ratón va a ser en ese caso la función, y eso fue donde aparecía una x. Donde aparecía una x dejamos el paréntesis vacío para que haya cualquier cosa. En este caso va a ser la función h. Y vamos a poner aquí la función h tal y como está acá arriba. La raíz de 3x menos 5 y la raíz de 3x menos 5. Donde estaba la x, ahí va a ir la h. Y ahora hacemos nuestras operaciones. Observen que aquí hay que tener cuidado porque cancelo una raíz con un cuadrado y eso me podría hacer olvidar que las raíces tendrían que ser positivas, así que tendría que tomar el valor absoluto de esta operación. ¿Sí? En ocasiones lo hacemos mecánicamente y no nos percatamos de ese detalle. Menos 4 por la raíz de 3x menos 5. Pero aquí no va a haber ningún problema porque de todas maneras va a quedar incluido dentro de un radicando. Y además sabemos de dónde proviene la operación. No hay que olvidarlo tampoco. Nunca hay que olvidar eso. Recordemos que como vimos en lógica, esta es una de las trucos para atrapar incautos, ¿sí? Pero no, todo tiene su validez. Aquí está. Entonces, bueno, calculemos el dominio de este radicando nuevo mayor o igual a 0, ¿no? Porque es, bueno, ya no volvemos a repetir lo de las funciones real valuadas. Tiene que ser mayor o igual a 0. Y bueno, sumamos a ambos lados de la ecuación todo este término. No hay ningún problema con la desigualdad al sumar o restar, ¿sí? O al multiplicar o dividir números positivos. El único problema es cuando tenemos que multiplicar o dividir números negativos, ¿verdad? Es la única manera de que esto cambie. Pero bueno, aquí no sucede ninguna de esas cosas. Y luego, para tratar de despejar nuestra x y resolver esta desigualdad, pues lo podemos hacer a través de la raíz cuadrada. Pero otra vez aparece la alerta porque estamos cancelando una raíz cuadrada con un cuadrado. Por lo tanto, no hay que olvidar que este binomio tiene que ser positivo. ¿Sí? Ahí dejamos la alerta y elevamos al cuadrado el binomio, el cuadrado del primero menos dos veces el doble producto del primero por el segundo, o bueno, no dos veces el doble, no, nada más dos veces el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y acá evaluamos factor por factor, el 4 y la raíz cuadrada con la alerta que ya dijimos. Ahora seguimos desarrollando y multiplicamos 16 por 3 y 16 por 5, 48 y 80 respectivamente, y luego colocamos todo de tal manera que la x cuadrada otra vez me quede positiva para que mi cuadrática la pueda resolver yo rápidamente, porque voy a tomar la parte positiva mayor o igual a 0, por lo tanto será una vez que la termine de factorizar, que va a ser aquí, con sus dos raíces, 5 tercios y 7, recordar el cambio de signo y dividir entre 3, y el cambio de signo son 5 tercios y 7. Y que si es de este tipo mi función, entonces para que ambas sean positivas, los valores pueden ser más pequeños, deben ser más pequeños que el más pequeño de las dos raíces, que es 5 tercios, o más grande que la más grande de las dos raíces.
que es el 7. Así que esta sería el dominio, pero si hubiéramos olvidado todo lo que sucedió antes, podríamos engañarnos y decir que este es el dominio, ¿sí? Un doble intervalo de menos infinito, etcétera, etcétera. Pero eso no es cierto. Aquí hay una alerta y la otra alerta es de dónde provenía esta función. Y esta función provino de esta alerta primero, pues esta parte no se puede tomar en cuenta, entonces sería esta parte. Y recordar de dónde surgió el dominio y ver si este no está incluido acá, en el intervalo de la intersección. Y sí está incluido aquí. Sí, es mayor o igual a 7 y este es mayor o igual a 4. Por lo tanto, este es más pequeño y esta será la intersección y por lo tanto este es el dominio analítico de mi función. No hay que olvidar todo eso. Recordemos que dos funciones son iguales sí y solo sí, además de que de una se llega a otra con pasos analíticos correctos, o que para cualquier valor de la X te dé el mismo valor de la imagen, pero además que sus dominios sean iguales. Así que el dominio de esta función f de x no debe de olvidarse que debe ser el dominio de la composición de funciones, es decir, no olvidar de dónde provino. Bien, ahora vamos a recordar rápidamente las funciones exponencial, la función logaritmo natural. Y recordemos que teníamos nosotros la función potencia y la función exponencial, y que la potencia de un número mayor que la unidad a medida que la potencia crece o disminuye, pues aumenta, ¿no? Aumenta si el número es mayor que la unidad. Pero si es menor que la unidad, en lugar de aumentar, disminuye. Otra condición muy importante es que todas las potencias pasan por la imagen igual a 1, ¿sí? Porque el 1 elevado a cualquier potencia siempre me da 1. ¿Y qué tal si la base es negativa? Pues entonces va a oscilar hacia arriba, hacia abajo, arriba, hacia abajo. Recuerden que si es par es positivo, si es impar es negativo, sí sucesivamente. Y si la base es 1, es la recta horizontal que pasa por y igual a 1. La función potencia, o sea, x a la y igual a, tiene dos inversas, dependiendo de cuál es la variable que queramos encontrar. Supongamos que queremos encontrar x. Claro que A ya está obtenida si uso la función potencia, pero si yo quisiera de la función potencia, ya perdí la x y la quisiera recuperar, ¿cómo lo puedo hacer? Pues a través de una de sus inversas, y esa es la raíz yésima del resultado A. Así puedo obtener x. Pero ¿qué tal si en lugar de x yo quiero y? Si yo en lugar de x me interesa el valor de y, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar el logaritmo con la base que es x, que es la base, de mi resultado A. Eso es. Es decir, que, bueno, aquí está una gráfica de la función potencia muy particular donde la base es e. ¿Sí? Así son todas las funciones potencias cuando los números son mayores que 1, unos más inclinadas, unas gráficas más inclinadas que otras, pero todas pasan por el 1. Y si la base es negativa, son invertidas, ¿sí? En lugar de ir creciendo, van decreciendo, pero nunca pasan del lado negativo en las y's. Bueno, ¿y qué son los logaritmos? Los logaritmos con base a de un número x es la potencia a la que hay que elevar a la base para obtener x, pues como lo dice la inversa, ¿no? El logaritmo natural es el que tiene base e. Entonces, bueno, entonces en la notación sería así: el logaritmo de base a de x es igual a y. Eso significa que el logaritmo, ¿qué son los logaritmos? O sea, ¿qué es la y? Es la potencia que le tengo que poner a la x para que me salga, a la base, que es a, la potencia que le tengo que poner a la base a para que me dé x. Esos son los logaritmos. Así que este es el inverso de este. Bueno.
Bueno, esa es la definición. Un logaritmo es la potencia a la que tengo que elevar una base para que me dé el valor que yo quiero. Es decir, ¿a qué potencia tengo que elevar a la a para que me dé 1? La a es cualquier número, pues cualquier número elevado a la 0 me da 1, es decir que es 0. El logaritmo en cualquier base del 1 es 0. ¿A qué potencia tengo que elevar la a para que me dé a? Pues a la 1. 1. ¿A qué potencia tengo que elevar a la x? Perdón, ¿a qué potencia tengo que elevar la base que es a para que me dé a la x? Pues a la x. Y viceversa, a elevado al logaritmo de base a de x también es x. Dicho de otra manera, como el logaritmo y la función potencia son inversas, se cancelan y nos queda nada más el argumento. Propiedades de los logaritmos naturales. Bueno, el logaritmo natural no es otra cosa más que el mismo logaritmo con otra notación, pero donde la base es e. Es decir, que si no le pongo base, el logaritmo sería la base e para la otra notación. Aquella notación, si yo no le pongo base, es que la base es 10. Pero bueno, en este caso, el logaritmo, la base es e. ¿A qué potencia tengo que elevar la e para que me dé 1? Pues dijimos que cualquier base elevado a la 0 me da 1, así que también para la e. ¿A qué potencia tengo que elevar la e para que me dé e? Pues a la 1. ¿A qué potencia tengo que elevar e a la x para que me dé a x? Pues a la x. Y viceversa, e elevado al logaritmo natural de x es x, ya que e y el logaritmo y la función exponencial y el logaritmo natural son inversos. Y más de lógica, leyes de los logaritmos, pues como sabemos que son unas potencias y sabemos la ley de las potencias, que si las bases se están multiplicando, las potencias se suman, entonces el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Lógico. Y también sabemos la ley de las potencias, de los exponentes, que si las bases se están dividiendo, si es la misma base y se está dividiendo con diferentes potencias, las potencias se restan, entonces el logaritmo de una división va a ser la resta de los logaritmos, con la misma base, como dice la ley de los exponentes. Y también por la ley de los exponentes, si yo elevo una potencia a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces, en este caso, bueno, como una es potencia a su vez, entonces ya me quedó solamente la c. ¿Sí? Logaritmo de base a de a. Entonces, esta me gusta más decirla de la siguiente manera, que el logaritmo me sirve para bajar el exponente. Es decir, que una función que tiene potencia, yo la puedo convertir en una función lineal si le aplico el logaritmo. Esto es muy útil a la hora de hacer gráficas con logaritmos en lugar de utilizar las gráficas de las potencias. Y claro, en todas estas propiedades, las bases no tiene que ser 1, ¿sí? No tiene caso, y A y B reales positivos son para valores positivos porque en las funciones real valuadas no existen logaritmos de números negativos, que sí existen en otros campos de números, como en los complejos. Pero en las real valuadas que utilizamos nosotros, bueno, cuando utilicemos con los complejos tenemos que tomar en cuenta eso, que allá sí existen. Y que C vale para cualquier valor real. Bien, ahora encontremos pues aquellas tareas que alguna vez vimos de encontrar la regla de correspondencia, pero en este caso aumentémosle nosotros a expresar su dominio. Después de encontrar la ecuación, es decir, la regla de correspondencia, habrá que despejar y sustituir en la ecuación correspondiente para expresarlo en una sola ecuación. Y para el dominio, además de encontrar la condición de existencia, es necesario encontrar el intervalo de validez y además si tiene un dominio restringido. Por ejemplo, un rectángulo tiene un área de 16 metros. Expresa el perímetro del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. Bueno, vamos a empezar a trabajar
la solución planteando las ecuaciones. Primero, sabemos que el área, como nos dieron el área de un rectángulo es base por altura, pues lo expresamos A igual a B por H. Además nos dicen que expresemos el perímetro, entonces recordemos el perímetro, que no es otra cosa más que 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿no? La suma de los lados, como decíamos nosotros anteriormente. Entonces el perímetro es 2b usando las mismas variables que tenemos aquí. Esa es una recomendación. Bueno, no es una recomendación, es una exigencia. Usar las mismas variables que ya usamos. 2b más 2h, que son los lados. Y como el perímetro depende de las dos variables b y h, entonces me piden expresarlo como función de nada más de uno de ellos. Entonces vamos a despejar una de ellas, la que sea de la otra ecuación. No nos dicen como función de cuál de las dos. Si nos dijeran, entonces, bueno, tendríamos que despejar la otra. Pero no nos dicen, así que vamos a ocupar. Si no tuviéramos una ecuación, habríamos que buscarla en nuestros conocimientos previos para ver cuál es esa ecuación de donde podemos despejar. En este caso sí la tenemos, que es el área base por altura. Pero el área vale 16, por lo tanto la base es igual a 16 sobre h. Finalmente sustituimos eso en la fórmula pedida y me va a quedar que el perímetro como función de h es 2 veces el área sobre h, es decir, 2 veces b, o sea 2 por 16 entre h más 2h. Los dominios analíticos de las dos primeras fórmulas son todos los reales. Recordemos, aquí tenemos dos funciones que estamos ahora sumando y dividiendo, etcétera, etcétera. Son todos los reales, pero la condición de existencia de nuestra solución no permite las divisiones entre cero, porque estamos haciendo una división al despejar b. Entonces, no se vale que sea cero. Entonces, es decir, como ya lo dijimos alguna vez, en este caso hay una división y tenemos que evitar dividir entre cero, que es que h no puede tomar cero. Entonces, el dominio analítico o máximo es todos los reales excepto el cero. Pero aquí hay un dominio restringido, ya que estamos hablando de áreas y perímetros, y no existen áreas negativas y no existen también perímetros negativos. Por lo tanto, solamente vamos a tomar del perímetro la parte real positiva, excluyendo obviamente lo que ya habíamos excluido, el cero. Y ahí está. Y ahora, un ejercicio de evaluación de funciones finalmente. Supongamos que tenemos esta cosa complicadísima, f de x más h menos f de x sobre h, y que queremos, y que además tenemos f de x como un x más 3 y x cuadrada menos 4. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que calcular f de x más h, porque ya tenemos f de x, que es esta que está aquí, pero me falta f de x más h. Pues nada, como dijimos hace rato en la composición, ahora la x va a ser ocupada por x más h. X más h más 3, x más h al cuadrado más menos 4. Lo ponemos todo eso, lo sustituimos en la ecuación que queremos evaluar. Y aquí está f de x más h, que es el que pusimos aquí, y este es el f de x menos f de x, todo sobre h. Ahora vamos a simplificar. Bueno, parece que no hay ninguna simplificación, ¿verdad? Bueno, era un quebrado compuesto y ahora es un quebrado más simple, pero tenemos que trabajar con el común denominador. Y el común denominador pues es el producto de x más h cuadrado menos 4 y x cuadrada menos 4. Esto me da entonces, multiplicando cruzado, me queda toda esta expresión, ¿no? Y ahora a simplificar, pero me queda que x cúbica está positiva y x cúbica está negativa. También el 3x cuadrado está positivo y está negativo, se va a cancelar. También el 4x está positiva y está negativa. Y el 12 está positivo y está negativo. Y ya está todos. Ya están todos. Entonces me va a quedar el
6x h. Y sobre h. Y ahora seguimos simplificando. El denominador nunca hay que hacerle nada, entonces me va a quedar, todo lo dividimos, vamos a factorizar la h de todos los que me quedaron y me va a quedar menos x cuadrada menos xh menos 6x menos 3h menos 4. Y la h que estaba se va a cancelar y me queda así, de esta manera. ¿Sí? Ya no hay más que hacer. Ahí se quedaría esta expresión. ¿Sí? Bueno, esto nos puede servir, pero esta es la forma de trabajar con evaluación de funciones.